Excelente tarde para todos, familia. Shabbat Shalom. Por acá les saludamos los pastores González Castellanos y nuestro Shalía Luis Boscán. Nos encontramos en esta oportunidad para compartir y estudiar con todos ustedes la porción número 22 de los Evangelios. Este estudio a nivel cronológico que semana a semana vamos viendo acontecimientos, episodios de la vida de Yeshua, de lo que hizo, hacia dónde se dirigió, cómo establecía su reino. Y hoy específicamente vamos a estar hablando acerca de la transfiguración del Mesías. Así que les invitamos a que en este momento usted pueda tomar allí también su Biblia, su escritura y compartir con nosotros este precioso y valioso tiempo de instrucción. Bien, vamos a tomar nuestras escrituras y vamos a estar mencionando cuáles son esos episodios, cuáles son esos pasajes que vamos a estar estudiando en esta tarde. Nos vamos a ubicar en Mateo 17, 1 hasta el 23. Vamos a ir también a el libro de Marcos, capítulo 9, 2 hasta el 32, y al libro de Lucas, capítulo 9, entre el verso 28 y el 45. Estos son los pasajes que vamos a estar estudiando en esta tarde. Nos ubicamos en Mateo, donde inicia esta porción, específicamente capítulo 17. Vamos a ver este primer episodio, la transfiguración, entre el versículo número 1 y el versículo número 9. Como cada semana les comentamos cuál fue esa palabra, ese episodio con el cual finalizamos la semana anterior para dar continuidad entonces con estos estudios a nivel cronológico. La semana anterior finalizamos con la porción o el episodio sobre la confesión de Pedro y cuando Yeshua le anuncia también a sus discípulos en relación a su muerte. Es importante que tengamos esto en cuenta para el desarrollo de lo que vamos a estar estudiando en esta tarde y en este episodio que comprende esta porción 22. Bien, veamos lo que nos enseña Mateo. Dice, y después de 6 días, Yeshua toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto. Vemos que este incidente que lo vamos a estar viendo, que se menciona en la escritura, tanto en Mateos como en Marcos y en Lucas, nos habla de este mismo episodio de la transfiguración. Cada uno de estos libros, cada uno de estos autores lo explica de una manera y lo estudiamos en ambos para entender los detalles que cada uno de ellos nos dan en relación a esto. Bien, nos dice acá y comienza diciendo después de 6 días. Vamos a ver y les anticipo que en el libro de Marcos también comienza diciendo después de 6 días, sin embargo, en el libro de Lucas no dice 6 días, sino dice y después de 8 días. Entonces este incidente ocurre más o menos 8 días después de las palabras que estudiamos en el libro de Lucas la semana anterior, que es lo que les comentaba en relación a la confesión de Pedro y a cuando Yeshua le anuncia a sus discípulos en relación a su muerte, aproximadamente unos 8 días después de esto, o 6 días también después de las enseñanzas, cuando él alimenta a los 4,000, que también lo estuvimos estudiando semanas anteriores en el libro de Mateo y de Marcos. Yeshua se va entonces con estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y su hermano Juan, y dice que se apartan en un monte. Y en ese momento, a partir del verso 2, nos relata la escritura que fue transfigurado ante ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Acá entonces ellos tienen una experiencia, y digo ellos porque Pedro, Jacobo, Juan son testigos de lo que estaba sucediendo en ese momento, de la transfiguración de Yeshua, de cómo su cuerpo fue glorificado en ese momento, y de esto nos habla esa transfiguración cuando dice que su rostro resplandeció como el sol, que sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Su cuerpo fue glorificado en ese momento
y ellos pueden experimentar, pueden ver una dimensión en la cual ellos no habían visto al Mesías en ese momento, al ver su cuerpo glorificado. Entonces, luego dice, he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces estaba acá estos tres hombres viendo este escenario, viendo lo que estaba sucediendo, viendo al Mesías glorificado en ese momento. Y dice que se aparecen Moisés y Elías para hablar con el Mesías. Entonces intervino Pedro y le dijo, Yeshua, Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas. En otras versiones de la Escritura dice, haré 3 tabernáculos, y él especifica uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Ya vamos a estar detallando en el libro de Lucas en relación a este mismo episodio. Pero vemos que Pedro siempre como ese distinguido de la clase, y como lo hemos podido también estudiar en otros episodios y lo vamos a seguir estudiando más adelante, Pedro siempre intervenía, Pedro siempre tenía una pregunta, tenía algo que decir. Y en ese momento es lo que dice, Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres yo puedo hacer 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y en relación a este versículo número 4 podemos decir, primeramente, Pedro no entendía lo que estaba sucediendo. Y como le dije, ya lo vamos a estar viendo también en cómo nos relata el libro de Lucas. Pedro no entendía en ese momento lo que estaba sucediendo y en un sentido él estaba colocando a Moisés y a Elías, viendo a Moisés como ese representante de la Torá, porque fue el que en un punto, y lo estudiamos en las parashot, recibió las tablas, recibió la escritura para impartirla al pueblo, y también anunció y habló acerca del Mesías. Elías como ese representante de los profetas. Pedro en este momento, al no entender lo que estaba sucediendo, él estaba colocando a Moisés y a Elías en un mismo rango, en una misma posición, como al Mesías. Por eso él dice, haré un tabernáculo, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Pero también mencionamos acá que al ver ellos esto, como les comentaba, es una experiencia que primera vez que ellos ven al Mesías de esta manera, con su cuerpo glorificado. Ellos pensaron, o Pedro, mejor dicho, que es quien se anticipa, quien menciona lo que estamos viendo en el versículo 4. Él pensó, bueno, ya el reino está aquí, ya este es el Olam Jabá, ya llegó el tiempo. Y se anticipa entonces a decir esto. Así es, estaba viviendo esa experiencia, teniendo esa experiencia, también como parte de esa confirmación que acabamos de ver. Culminamos en la porción anterior que él dijo a algunos de los que están aquí, no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a su gloria. Entonces, él, estando en este episodio, en este momento, ven al Señor en su gloria, con la apariencia incorruptible en él. Una vez ya llegue el día, entonces él habla estas palabras. Repito, perdón, aquí se confirma lo que dijo Yeshua, lo que anticipó, que ellos lo iban a ver. Por eso también Pedro lo hace de esta manera: hagamos estas 3 enramadas, porque ya es el tiempo del reinado del Mesías, que entendemos proféticamente por las festividades, va a ser en tabernáculos, o va a cumplirse como ese periodo de tabernáculos, donde vamos a ver ese reinado milenial. Entonces él habla estas palabras lanzándose. Algunos pueden criticarlo, que era ligero, pero no estábamos en los pies del apóstol Pedro. Es muy posible que hoy, con una simple experiencia, nosotros también digamos alguna cosa fuera del lugar, ¿bien? Pero él estaba allí viviendo como tal. No es que no lo vean como las películas que nos muestran al Señor bien alto, bien cabezones, los 2, los 3,
allí en las nubes bien arriba, es que la experiencia estaba allí con ellos y él lo estaba testificando, que parte de eso también es una de las razones por las cuales escoge a estos tres, no solo por ese círculo más íntimo, sino también para que por boca de 2 o 3 testigos, esto ellos pudieran compartirlo, pudieran dar fidelidad de lo que aconteció en ese momento. Así es. Y luego entonces el verso 5 dice que estando él aún hablando, estando Pedro aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió. Y de la nube salió una voz diciendo, este es mi hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Y hay una versión que me gusta porque dice, Shema, a él oíd y obedecer. Y esto tiene que ver también con Deuteronomios 18, 15, 19, que dice que el Eterno tu Dios levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis, conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, estas palabras pues dadas a Moisés en relación al Mesías, no vuelva yo a escuchar la voz del Eterno mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego para que no muera. Entonces el Eterno dijo, bien está lo que han hablado, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y a él les hablaré todo lo que yo le ordene y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ellos. Entonces entendemos acá que se le da a entender a Pedro en este momento que del Mesías, de Yeshua, fue de quien se habló esto, este es mi hijo amado en quien me he complacido, a él van a oír y a obedecer. Luego dice que los discípulos al oírlos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Pero Yeshua se acercó y tocándolos dijo, levantaos y no temáis. Y alzando sus ojos a nadie vieron, sino al mismo Yeshua solo. Mientras ellos descendían del monte, Yeshua les encargó diciendo, a nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Ahora, vamos a ver este mismo episodio, como les comentaba, lo encontramos en Marcos. Vamos a adelantarnos un poco y vamos a... ahora vamos a ver este mismo episodio, pero en el libro de Lucas. Y dice a partir del verso 28, como 8 días después de estas palabras, sucedió que tomando a Pedro, a Juan, a Jacobo, subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvía diferente y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces estamos viendo acá cómo desde esta perspectiva o desde este relato de Lucas se nos van dando más detalles. Entonces hablaban 2 varones con él, como mencionamos, Moisés y Elías, quienes, habiéndose aparecido en esplendor, hablaban del éxodo que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Entonces acá en el verso 31 nos explica que igual estaban allí estos discípulos del Mesías, Pedro, Jacobo, Juan, viendo la manifestación de la gloria, viendo cómo el Mesías era transfigurado, experimentando aquello que no habían visto, que no habían experimentado, y como ya lo mencionaba mi esposo, no es que ellos estaban por aquí abajo y estaban allá viendo lo que estaba sucediendo, ellos estaban allí siendo parte de aquellos, siendo testigos de aquellos, por eso también dice acá que ellos tuvieron temor. Entonces, Moisés y Elías hablaban con el Mesías sobre el éxodo que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Ahora, como lo comentamos y la semana anterior finalizamos el episodio, cuando Yeshua les habla también a sus discípulos, le anuncia en relación a su muerte. Él estaba claro de lo que iba a suceder, él sabía por lo que iba a padecer, sabía también que uno de los que estaban con él lo iba a entregar. Entonces, no nos da más detalles acá en la escritura sobre qué específicamente estaban hablando en ese momento Moisés y Elías con él, porque como ya les indiqué, el Mesías sabía
lo que iba a suceder, él estaba claro. En todo esto muy posiblemente Moisés, Elías como esos representantes, como también lo mencionamos, ese representante de la Torá, el representante de los profetas, estaban allí para darle ánimo al Mesías, para decirle que siguiera adelante. Aún a pesar de lo que iba a suceder, ellos habían anunciado a través del Mesías, ellos habían hablado de él, de quién iba a ser, de lo que iba a suceder, y estaban en ese momento entonces en esa experiencia, muy posiblemente diciéndole estas palabras, estas cosas. Luego dice el verso 32, y Pedro y los que estaban con él se hallaban cargados de sueño, lo que nos da a entender tal vez que todo esto estaba sucediendo muy de noche, muy de madrugada. Luego dice, pero habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria y los dos varones que estaban con él. Y sucedió que al tiempo que ellos se apartaban de él, le dijo Pedro a Yeshua, Maestro, bueno es quedarnos aquí y hacer 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías, sin saber lo que decía. Y acá Lucas sí nos explica un poco más de esto y nos da este detalle que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Tuvo que haber sido una experiencia extraordinaria. No podemos tampoco juzgar y decir, pero ¿qué está diciendo Pedro? Porque no sabemos cómo muchos de nosotros hubiésemos podido reaccionar ante un escenario como este, al ver al Mesías glorificado, su cuerpo en ese momento, y él hablando con Moisés y Elías. Luego, en el verso 34, y diciendo él estas cosas, apareció una nube que les cubría con su sombra, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y la nube vino, y de la nube vino una voz que decía, este es mi hijo, el escogido, a él oíd. Y al venir la voz, Yeshua fue hallado solo, y ellos callaron, y en aquellos días dijeron a nadie, y en aquellos días nada dijeron a nadie de las cosas que habían visto. Vemos entonces que luego de esto continuamos y vamos a Marcos, entre el verso 11 y el 13, donde le mencionamos este episodio, Elías viene primero. Sí es, perdonen, antes de pasar al siguiente, quisiera comentar acá. Ellos tuvieron esta experiencia, y como lo podemos ver con estas palabras de Lucas, como mencionábamos, no es que ellos estaban viendo en el aire, según las películas, y en el día, plena luz del día, sino aparentemente era de noche, ya bien tarde, y se abre la dimensión del Eterno, los cielos se precipitan sobre ese lugar, y sus ojos son abiertos a la apariencia del Mesías en su gloria para confirmar sus palabras. A la misma vez fue tal la experiencia en ellos que ya pensaban que estaban allí, porque todo sucedió dentro de ellos, la nube los cubre, es decir, que ellos entraron en esa dimensión. No era simplemente una visión como tal, sino que ellos estaban experimentando esa manifestación. Entonces, mucho más allá de ver al Señor brillante y bien bonito y bien vestido, sino era el anticipo de no solo su reinado, sino también de la transformación que luego el apóstol Pablo nos enseña acerca de nosotros, que va a suceder en nosotros. Él dice en un abrir y cerrar de ojos que íbamos a ser transformados, que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y cuando él dice estas cosas, ¿cuál es la referencia que nosotros tenemos para decir somos glorificados? ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a traspasar paredes, que vamos a volar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esta es una referencia en relación a esas palabras del apóstol Pablo. Yeshua el Mesías, con su rostro resplandeciente, con sus vestiduras blancas, es decir, limpios, lavados, purificados, ya sin ninguna relación con el pecado, con la contaminación del mundo. Esa es la ventaja, o es lo que nosotros tenemos que reconocer y honrar al Padre en relación a esa glorificación de nuestros cuerpos, porque ya este cuerpo incorruptible se vestirá de uno que no es corruptible, es decir, la ley del deterioro que sucede sobre la tierra por causa del pecado ya no estará sobre nuestros cuerpos,
no va a haber un debilitamiento, una condición que cada día nosotros morimos o nos vamos deteriorando como seres humanos. Eso ya no sucederá en nosotros. Entonces la referencia es el Mesías, no para ser lindos, blancos, resplandecientes, sino para estar separados de una vez y para siempre ya del pecado, de la ley, del deterioro, de las cosas naturales que suceden en el mundo y nos atan. Bien, la experiencia de nuestro pasado que muchas veces nos persigue, eso ya no nos afectará. Entonces allí tenemos una referencia donde ellos la experimentan de primera mano para testificar seguido de esto. Nos dice que ellos no hablaron de nada de esto con sus discípulos, simplemente al parecer fue una reunión para los demás, fue una reunión entre ellos, oraron, se pusieron de acuerdo en muchas cosas y los demás no lo conocieron. Este círculo íntimo testifica acerca de estas palabras. Pablo, conociendo lo de los manos de los apóstoles, se lo cuenta a Lucas, le cuenta todas estas cosas a Lucas. Lucas también, por la relación que había entre todos ellos, las conoce y escribe todo esto. Marcos nos lo cuenta a través del apóstol Pedro, y esa misma experiencia luego de ellos resultó el Mesías. Mateo también lo escribe. Bien, entonces aquí tenemos estas cosas donde vemos que ellos creyeron en el testimonio de estos tres que estuvieron allí presentes, porque no había razón para dudar en aquel tiempo. Obviamente, ya hoy los hombres han cambiado, pero no había razón para dudar de 2 y 3 testigos de que esto así haya sucedido. Esto tiene que recobrarse también en nosotros, la veracidad de la palabra de los hijos del Padre, obviamente respaldados por su estilo de vida, por su obediencia a la Torá, por su sometimiento al Padre. Las palabras que nosotros hablamos deben tomar y recobrar ese valor, que también lo encontramos aquí, porque delante del Eterno valen más nuestras palabras, nuestro compromiso a comprometernos con nuestras palabras, que firmar un papel. Delante del Eterno esto vale más. Bien, hoy en día, por la situación del sistema y la época en la que vivimos, es necesario firmar un papel y que hayan allí testigos o que se avale por notarías y todo esto, pero delante del Eterno nosotros tenemos mucho más valor que un papel allí escrito. Bien, entonces, habiendo sucedido este episodio y el siguiente día encontrándose ya en este mismo tema acerca de, luego de sucedido esto y con escribas allí presentes, entramos en el siguiente episodio. Bien, y en Marcos 9:11 nos enseña que luego de esto le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, Elías en verdad viene primero a restaurar todas las cosas, pero no dice la escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. O sea, acá Yoshua les estaba explicando el cumplimiento de Isaías 53, del 1 al 10, no lo voy a estar leyendo todo, solo les menciono algunas cosas. Dice, despreciado, desechado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero os digo que Elías ya vino e hicieron con él cuanto quisieron, según está escrito de él. Esto nos hace referencia a lo que dice la Escritura también en Malaquías 4:5, donde dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Así es, en el siguiente episodio, o en el siguiente libro, encontramos el mismo episodio, en Mateo 17, perdón, del verso 10 al 13, nos dice que estas mismas palabras, porque Elías debe venir primero. Él dijo que a la verdad viene, pero restaura todas las cosas, pero yo os digo que ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con todos cuantos quisieron. Así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer de parte de ellos. Y esto exactamente en Isaías 53 nos dice
acerca de esta referencia anticipada del Padre en relación al Hijo del Hombre. Entonces Yeshua les está diciendo acá que habían estas palabras proféticas y los escribas lo entendieron. Bien, hay que reconocer esta parte que Yeshua está ratificando ante lo que ellos estaban diciendo, porque los escribas lo enseñaban, los discípulos le preguntan y él dice, sí, está bien, Elías a la verdad viene primero, pero no entendían el tiempo. Por eso es en el episodio anterior, ellos en las enseñanzas anteriores vemos que ellos demandaron señal, los escribas y fariseos demandaron señal y él les dijo, hipócritas, porque sabes discernir el tiempo. ¿Bien? Algunas cosas conocían por la palabra del Padre, pero no sabían el tiempo, no podían discernir el tiempo, y es acá lo que nuevamente está diciendo. Él vino ya con cuál, en el inmersor, porque los discípulos comprendieron que habían hablado, que había estado hablando de él, a restaurar todas las cosas, a cumplir esa asignación con el espíritu de Elías, a preparar el camino al Señor. Una referencia que encontramos en Elías, como él hizo volver el corazón del pueblo al Eterno. Parte de esto cumple Juan, el que hace Tevilá, el que hace inmersión, conocido como Juan el Bautista, y él dice, ya vino, ya se cumplió todas estas cosas, y está bien, dice, pero ¿cuál es la referencia que tienen con respecto al hombre, el Mesías? Él dice, ¿acaso no está escrito también que ha de padecer mucho? Y eso es lo que ellos no entendían nada, no sabían nada, estaban vedados, estaban cegados ese entendimiento en ellos, y no tenían una referencia, solo creían que era el Mesías libertador, el que nos venía a librar de Roma, aquel que iba a reinar, como a sentarse en el trono de David su padre, pero no entendían que él iba a padecer. ¿Y dónde está la referencia? Isaías 53 nos dice, varón experimentando dolores en quebranto. ¿Cómo está? ¿Cómo con juicio? Dice también, con violencia, dice el verso 9 de Isaías 53, 8, perdón, con violencia mediante juicio fue quitado de su generación. Y esto es lo que está él anticipando aquí. Estudien allí, vean allí y lo van a comprender. Está hablando el Mesías y nos da esa pauta para nosotros para conocer de que ese capítulo no es la interpretación que el judaísmo le ha dado de Israel y que iba a pasar, no, sino es del Mesías y de su asignación anticipada al reino milenial, a lo que viene a ser como ya sí el hijo de David, aquel que se va a sentar en el trono de su padre David. Bien, y esta puerta que se abrió, esta puerta que se abre de restauración a través del varón experimentado en quebranto, lo que el pueblo no conoció, fue un misterio para muchos, el apóstol Pablo lo habla, y se abre ese periodo donde se corta las profecías de Daniel en la semana 69 y se extiende este periodo de tiempo en la voluntad del Eterno, dentro de su plan de redención, para que se cierre y empiece la semana 70. Y veamos la manifestación del Padre de Yeshua para reinar, con todas esas cosas. Bien, avanzamos y dice, y cuando llegaron al gentío, seguido de esto, se le acercó a un hombre arrodillándose ante él y diciendo, Señor, te compasión de mi hijo, pues lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Nos relata la condición de lo que estaba pasando este joven y le trajo a los discípulos, le trae a sus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Y Yeshua le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Y Yeshua lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó sano en aquella hora. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, da más detalles de la condición de este hombre. Igual los escribas discutiendo con ellos, este hombre, el padre de este joven, sale a hablar estas palabras, bien, y nos da más detalles. Dice que donde es un espíritu mudo, nos dice en el libro de Marcos, y en cualquier lado lo ataca, lo derriba, el checumarajo lo hace crujir sus dientes, lo pone rígido, y él lo traje a sus discípulos, pero no los echaron. Y le responde las mismas palabras, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, generación perversa? Bien,
nos dice nuevamente que el Espíritu al ver a Yeshua lo echó en tierra, lo revolcó, le hizo echar espumarajos. Y algo que nos amplía el libro de Marcos es que Yeshua pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto, que está así? Él dijo, desde la niñez. Y también lo echa al fuego, lo echa al agua para matarlo. Bien, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros, ayúdanos. Y estas palabras es lo que nos pone en contexto este episodio y lo siguiente que va a decir el Mesías. Si puedes hacer algo, él está diciendo, ve si podés hacer algo, si está en tu capacidad hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Yeshua le respondió, si puedes. Le responde, lo que nos dice en la versión textual es que es en forma de pregunta lo que dice. Si puedes, todo es posible para el que cree, le responde Yeshua en un tono más alto. Todo es posible para el que cree. Entonces no es si yo puedo, es si tú crees. Todo es posible para el que cree. Repito, no es si yo puedo, porque el Padre, todo es para Él, todo es posible. Él tiene el señorío sobre la tierra, los tiempos, la atmósfera, la naturaleza, el orden natural de lo que hoy se ha conocido, la física cuántica, la mecánica de los fluidos, todas esas cosas Él tiene el control y puede hacer cualquier cosa, alterar la materia oscura, cualquier cosa. Bien, pero no es si yo puedo, es para el que cree, todo le es posible, dice Yeshua. Inmediatamente el padre, al del muchacho clamando, dijo, creo. Él le dice, creo, ayuda a mi poca fe. En otra versión dice, ayuda a mi incredulidad, creo. Y en la medida en la que él estaba en este punto, creyó y el Mesías, entonces, viendo que se agolpaba, que la multitud se agolpaba rápidamente, reprendió al espíritu, diciendo al espíritu muy sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Después de gritar y convulsionarlo mucho, salió, quedó como muerto, de tal modo que todos decían, está muerto, pero Yeshua tomándole la mano le levantó y él se puso en pie, le fortaleció nuevamente por la deteriorada condición que ya estaba en él por desde su niñez estar siendo llevado por este espíritu. Bien, él le dice en este punto, como vemos en este episodio, que acá hay un tema de incredulidad, no simplemente porque los discípulos no pudieron sacarlo. Y estas son las palabras de él. No es que los discípulos no pudieron sacarlo necesariamente, sino también era por la incredulidad de este hombre. Al estar frente al Mesías, ya no frente a sus discípulos, sino tener esa cara a cara con el Mesías, entonces dice, creo, ayuda a mi poca fe. Y él no le podía decir a los discípulos, ayuda a mi poca fe, sino al Mesías directamente. Yo no le puedo decir al Shalí, a Luis Boscán, ayuda a mi poca fe, solamente por esas palabras ya yo voy a ser fortalecido. Es que yo recibo una impartición de Shalí a Luis, del apóstol Carlos, de varones de Dios, de mujeres de Dios, bien, una enseñanza, un fundamento, espíritu del Padre a través de las palabras que Él también nos enseña, pero nuestra compromiso y a donde tenemos nosotros que accesar es al Padre directamente para ser fortalecidos en nuestra fe y se rompe en nosotros esa incredulidad. Repito, sí, recibimos palabras, recibimos fundamentos y que nos ayudan, y es lo que sucedía con los discípulos, ellos enseñaban, impartían, liberaban, pero la condición de incredulidad de este hombre era tan dura, bien, y de la generación en ese entorno que tuvieron, y nos muestra este hombre tener ese cara a cara con el Mesías, con el Padre, para poder romperse en él y entonces poder creer. Y Lucas 9 nos habla también acerca de esto, ampliándonos que el hombre dice que este es su único hijo, que era tal la desesperación también en este hombre, que lo llevó ante el Mesías, aún con su incredulidad, aún como no creía, pero por la situación que ya estaba pasando desde su niñez, se acerca ante él para rogarle, para que lo ayudara con su incredulidad. Él no nos dice los siguientes versículos ese detalle de Marcos, pero sí
el contexto en los 3 evangelios nos dejan con claridad este punto. Bien, y las siguientes palabras dice que todos se asombraron de la grandeza de Dios. Bien, y las siguientes palabras son muy importantes. El género de incredulidad. Y en Mateo 17, 19 y en Marcos 9 con el Shalía Luis Boscan ya lo vamos a estar comentando también. Nos dice que entonces los discípulos se acercaron a Yeshua aparte y le dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? ¿Por qué nosotros no pudimos sacar? Bien, y les dice, por vuestra poca fe. Ahora sus discípulos no eran incrédulos. Bien, repito, sus discípulos no eran incrédulos, no eran igual que este hombre. No eran como muchos escribas y fariseos que Yeshua les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. No eran como aquellos que no pertenecían a él, que lo vimos en la porción anterior, porque no eran dados del Padre y por eso no creían en él y no creían que él era el pan de vida. No eran como ellos, no estaban en ese nivel de incredulidad, pero él dice que sí había poca fe en ellos. Entonces hay varios niveles que encontramos aquí. También nos habla el libro de Hebreos con respecto a la incredulidad. Con respecto a la incredulidad en Hebreos 3:19 y dice que vemos que muchos no pudieron entrar por causa de la incredulidad, hablando del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, no pudieron entrar en la tierra prometida por la incredulidad que había en ellos. Es otro nivel. También nos habla el libro de Mateo 13:58 que Yeshua no hizo allí muchos milagros, lo estuvimos estudiando, por causa de la incredulidad de ellos en la región en la que él se encontraba. Solo que había sanado a unos pocos y no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad. Entonces, estas cosas sí hay una diferencia. Hay unos que tienen poca fe. A Pedro también le dijo, aún cuando caminó sobre la palabra, sobre el agua, le dijo, ¿por qué no creíste? ¿Por qué dudaste? Bien, era hombre de poca fe en ese punto. También nos dice en el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de los 2 olivos y de las ramas que fueron desgajadas, dice Romanos 11, 19 al 20, dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas, hablando del reino del sur, Judá, lo que se conocía como los judíos. Y tú por la fe estás firme, aquellos que eran injertados en el olivo, los que eran conocidos como gentiles, a ojos de los judíos, todo el pueblo que era conocido gentil, ellos fueron injertados en el olivo que es Israel, como pueblo del pan. No seas arrogante, sino teme. Entonces él está hablando que por la incredulidad muchas ramas fueron desgajadas, pero tú por la fe fuiste injertado. De igual manera, hemos visto en los estudios varios episodios donde aquellos que eran gentiles accedieron a la provisión de sanidad y de milagros del Padre por su fe, por creer en él. Muchos que siendo pueblo eran incrédulos no pudieron recibir milagros. Lo acabamos de ver en Mateo 13, que no hizo muchos milagros. Entonces le dice, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Hay muchos que han criticado estas cosas como que no, esto no puede ser, nadie puede mover una montaña. Esto es una hipérbole que Yeshua está hablando, pero él lo que está poniendo acá es la referencia. Como le dijo al hombre, todo para el que cree, todo es posible. Bien, y les está estableciendo un rango de que si tuviera el fe como un grano de mostaza, aún a este monte moverían. Bien, que nos está refiriendo a la amplitud de lo que se puede alcanzar creyendo en el eterno Dios. No hay límites, no hay límites si crees y estamos alineados obviamente al Padre, aún esto puede suceder. Y el siguiente versículo es controversial. En la Biblia textual nos hace referencia de que esto no se encuentra en la mayoría de los manuscritos, de que esto fue agregado completando lo que dice Marcos 9:29, y aún añadiendo a través de los años y en las versiones por la práctica la palabra ayuno, bien, que no es que diciendo que esta palabra no debería ir. Este género no sale sino con oración ayuno, sino que debe ir solo lo que dice Marcos 29,
esta clase no sale sino con oración. Bien, lo cierto acá es que se ha interpretado acerca del demonio, diciendo de que este demonio no sale sino con oración y ayuno. No se está refiriendo a eso, porque si no se estaría contradiciendo en el versículo 20 de Mateo 17, donde dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, esto lo harías, dirías este monte, esto pasaría y no sería imposible. Y también se contradeciría al Mesías cuando dijo, para el que cree todo es posible. Bien, entonces no se está refiriendo a un demonio, porque yo no voy a ayunar frente a un demonio, voy a ir ayunado sin comer, si 40 días o no sé cuántos días para que él pueda salir. No tiene que ver, porque el mismo Yeshua hablaba las palabras y ellos salían. Entonces no es sobre el demonio, porque el Padre puede libertar a cualquiera. Bien, y los discípulos no se presentaban en ayunas para sacar a los demonios. No está esa la referencia, sino es a la incredulidad, a romper en ellos la incredulidad, como nos dice en Marcos 29, que este género, esta incredulidad no va a salir si ustedes no la rompen y creen. Bien, entonces a los discípulos también les con respecto a lo que le preguntaron los discípulos de Juan, le dice, no es necesario que ellos ayunen ahorita porque están con el novio, pero cuando el novio les ha quitado, entonces ahí sí van a ayunar, porque van a pasar por bastantes situaciones difíciles, donde lo van a ver todo oscuro, no van a ver salida por ningún lado, pero tendrán que creer para poder salir adelante. Y era necesario, o se presentarían momentos donde tendrían que ayunar para poder romper esa condición humana y que el hombre interior pueda surgir con mayor claridad, poder ver con mayor claridad lo que el Padre quiere hacer y permanecer firmes, ser fortalecidos en él, despegándonos, desligándonos del mundo de las cosas materiales, de la necesidad aún natural en nosotros para ser más sensible a lo espiritual del Eterno. Bien, entonces, en este mismo sentido, yo sé que el Shaliach Luis tiene mucho más que aportar y ya le quiero dar el paso, ya que desde este episodio encontramos también su intervención. Shaliach Luis. Así es, continuamos con esta preciosa enseñanza del pacto renovado y estamos ubicados en Marcos capítulo 9, versículo del 28 al 29, continuando con el relato que mencionaba el pastor Gabriel. Dice el 28, después de entrar en casa, sus discípulos, su talmidín, le preguntaban en privado, porque nosotros no podemos echarlo fuera. Es la misma referencia al relato que mencionaba anteriormente el pastor Gabriel. Él le dijo, esta clase no sale sino con oración. Bueno, aquí la versión textual sí coloca el término oración, más no coloca el término ayuno. O sea, interpreta entonces que los copistas, en este caso específico, no intervinieron para añadir esta palabra porque según los que realizaron esta recopilación para hacer la Biblia textual, los manuscritos más antiguos no registraban la palabra ayuno, sino en este caso, en esta porción, la palabra oración. El pastor González anteriormente explicaba que la oración, y en este caso lo que mencionaba Mateo, y el ayuno no era para echar fuera el demonio en todo caso. Y es así, porque entonces si fuese así, como decía él, estaría contradiciendo lo propio dicho por el Señor. La razón la da el Señor. El Señor dice que es por vuestra poca fe, no por la oración y el ayuno, o por la oración, como vemos que dice Marcos. Cuando le preguntan al Señor, el Señor dice por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe, la fe es certeza de lo que se espera, según Hebreos 11, convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque para el que cree todo es posible. El justo por la fe vivirá. Entonces, todas esas cosas nos dicen que por la fe es que nosotros, a través de nosotros, es que puede suceder la liberación. ¿Por qué razón? Porque hay muchos pasajes en las Escrituras que mencionan la fe como parte de la identidad nuestra.
Por ejemplo, en Romanos capítulo 11 dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino piense de sí con cordura según la medida de fe que el Padre Eterno le otorgó a cada uno. ¿A qué se refiere esa medida de fe? Fíjate que dice, nadie tenga un concepto de sí mismo. Cuando dice concepto de sí mismo, eso me habla de identidad. La gente arrogante tiene un concepto tiene un concepto que sobrepasa el que debe tener. Tenemos que tener una identidad clara, pero debemos tener cuidado también con la arrogancia. Estamos claros en eso. Pero ¿cuál debe ser nuestra identidad? Hijo de Dios. Ahora, ¿con qué tentó Hasatán al diablo? ¿Con qué tentó Hasatán a Yeshua? Perdón, cuando estaban en el desierto. Hasatán tentó a Yeshua para que él demostrara que era hijo de Dios. Quiere decir que atacó su identidad. Él con qué echó fuera, fíjate, ojo con esto. ¿Con qué venció a Hasatán Yeshua? Lo venció con la fe, con la misma que dice ahí, que debe echar fuera al demonio. ¿Por qué Yeshua venció a Hasatán? A través de la fe, a través de la emuná? Porque en ese momento lo que Hasatán estaba tratando de hacer era que él demostrara que era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Yeshua no tenía que demostrarle a Hasatán porque estaría dudando de su propia identidad. Quiere decir que era un ataque directo a la fe. Por eso Efesios 6 dice que el escudo, que tengamos el escudo de la fe con el que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque Yeshua, la fe que se refiere ahí, que tenía Yeshua, era su identidad, porque lo que estaba Hasatán atacando era su identidad. Entonces, cuando dice Romanos 11, que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura según la medida de fe que el Padre Eterno ha otorgado a cada uno, se refiere a la fe que habla de quiénes somos tú y yo. La identidad me habla de lo que tú y yo somos. Si nuestra identidad no está clara, es obvio que no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, no podemos echar fuera a Satán. Tenemos que saber quiénes somos. Si tenemos una mente dividida, si tenemos una mente, o en una ocasión yo escuché un relato, lo voy a decir rápidamente, porque no tenemos todo el tiempo aquí. En una ocasión yo escuché un relato de un predicador que estaba aquí en Venezuela, en Yaracuy, un predicador que falleció hace años. El predicador estaba sosteniendo una campaña evangelística en Yaracuy, pero estaba en una zona que era fuerte con el tema de la brujería. Aquí en Chivacoa se practica mucho la brujería en la montaña del sur de Yaracuy. Cuando él estaba en esa campaña, se le presentó ahí un personaje que lo retó. Él dice que el personaje lo retó y en plena campaña, en plena plataforma. Y él pensaba que era una persona. Y este personaje le decía, tú no sabes quién eres. Y tú no sabes quién eres porque no sabes quién yo soy. Entonces, en ese momento, ese personaje agarró el brazo y se pasó 3 dedos en medio de su brazo derecho. Y los dedos le traspasaban la mano. Él cuenta que el propio Hasatán se presentó de forma física en la campaña y él en ese momento dudó, se aterrorizó. Claro, llegó el momento en que el Padre lo fortaleció en su fe y él lo echó fuera de ese lugar. Pero ¿qué es lo que quiero yo decirte con esto? Que lo que el enemigo, para echar fuera al enemigo, lo que necesitamos es tener una identidad firme, una identidad clara. Yo recuerdo hace muchos años, cuando comenzamos con altares de adoración, teníamos un servicio los miércoles y una mujer que entró endemoniada, tenía los ojos que parecía una especie de vampiro, me arrancó un botón de la camisa y la mujer cayó al suelo. Y empezamos a ministrar la mujer en el piso y una de las cosas que la mujer me decía a mí, o el demonio a través de ella me decía a mí, no me puedes echar fuera porque no tienes suficiente fe. Yo en ese momento entré en conciencia de que estaba dudando y me acordé de estas palabras, de que, claro, el demonio es un mentiroso, pero una de las cosas que me mencionó era específicamente eso, no tiene, así me lo decía como retándome, como en forma de no tiene suficiente fe. Entonces, lo que el Padre Eterno nos está enseñando aquí es que nuestra identidad debe estar clara. ¿Quiénes somos?
Así que una persona que va a practicar liberación tiene que estar clara de quién es. La oración que dice ahí, esta clase no sale sino con oración. La oración es para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra identidad esté clara, para que sepamos verdaderamente quiénes somos. Mire, el primer grado aquí en el reino es entender quiénes somos. Lo que pasa es que del dicho al hecho hay mucho trecho, de la teoría a la práctica es donde está el problema. Porque tú puedes recibir, por ejemplo, en Yo Gobernando Mi Vida, se te habla de la clase de la identidad y ahí te dice, somos hijos de Dios, somos prosperados, y te dan todas las especificaciones de nuestra identidad, pero caminar en eso es donde está el reto. Si caminamos verdaderamente en identidad es cuando vamos a vivir como el Padre Eterno quiere. Mateo 17, 22 al 23 dice, reunidos en Galilea, les dijo Yeshua, el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día será resucitado. Y ellos se entristecieron en gran manera. Sus pensamientos en ese momento no estaban claros, es decir, no tenían, en su corazón no entendían lo que él estaba diciendo. Había como una especie de velo que estaba puesto en ellos para que no lo entendieran, sino cuando ya él fuese resucitado. Entonces, el velo que estaba sobre ellos no les permitía comprender, pero sentían temor. Marcos 9, el 30 al 32 dice, saliendo allí, deambulaban por Galilea, pero no querían que ninguno lo supiera. Pero enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado a traición en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto, a los 3 días se levantará. Pero ellos no entendían lo dicho y temían preguntarle. Y luego dice en Lucas, capítulo 9, del 43 al 45, mientras todos estaban maravillados de todas las cosas que hacía, dijo a sus talmidín, discípulos, poned vosotros estas palabras en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían esta palabra, pues les estaba encubierta para que no la entendieran y temían preguntarle acerca de esta palabra. Mire, es impresionante lo que Dios puede hacer, porque los pensamientos de ellos estaban velados. Y más, cuando los discípulos, aquellos 2 discípulos que ya el Señor había resucitado y se les aparece camino a Emaús, dice que había un velo puesto en ellos para que no los reconocieran. El Señor puede hacer lo que quiera. El Señor puede hacer que él hizo que en el primer pacto, cuando Israel peleaba las batallas, él ponía un velo en los enemigos y los enemigos miraban a sus aliados, los miraban como enemigos y se mataban unos con otros. ¿Por qué? Porque es un velo. El Padre Eterno es todopoderoso, puede hacer lo que él quiera. Y en ese momento ellos tenían un velo para no entender, pero cuando el Señor resucita, él sopla y el velo se les quita y comprenden entonces. Dice que les dio el poder para comprender las escrituras. Bueno, entonces con esta porción finalizamos nuestra enseñanza de los evangelios cronológicos, el pacto renovado, y le doy entonces el paso al pastor Gabriel González. Bien, esperamos que estas palabras puedan servir para fortalecer también ese fundamento y poder caminar con paso más firme, creyendo en estas palabras del Mesías, en su obra de redención y en ese ejemplo que nos deja para nosotros poder transitar también de la misma forma como él transitaba, como él a la misma vez fortalecía a sus discípulos, formaba a sus discípulos sin dejar de lado, sin apartarse de la asignación que él tenía que cumplir. Y es un hermoso ejemplo que nosotros encontramos, porque aún él, estando consciente del padecimiento que debía sufrir, que debía pasar, él también enseñaba a sus discípulos y se permanecía firme en ese cumplimiento. De igual manera, nosotros, teniendo el pleno conocimiento que pedimos al Padre Eterno cada día que nos revele y también les revele sobre sus vidas, de lo que tenemos que hacer, podamos también fortalecer a todos aquellos que el Padre nos ponga en el camino, aún en medio del cumplimiento que nosotros tenemos que alcanzar. Bien, y esto también es parte del por qué
dispusimos nuestro corazón a obedecer al Eterno y compartir con ustedes todas estas enseñanzas, todas estas porciones, aportando ese grano de arena, aportando ese conocimiento, aportando esa palabra que el Padre nos entrega para que usted también sea fortalecido y pueda aún alcanzar mucho más de hasta donde nosotros podamos llegar, hasta donde el entendimiento nos permite hoy el Padre conocer bien y que le sirva de esa manera a cada uno de ustedes. Bien, damos gracias al Padre Eterno por esta porción, por esta enseñanza. Ya en este cierre del Shabbat disponemos también nuestro corazón para proclamar estas palabras, hacer esta separación en este día santo con el resto de los días. Reconocemos este día de Shabbat como ese día apartado, señalado del Padre Eterno, y proclamamos estas palabras para reconocer al Padre, reconocer al Mesías y hacer esa separación de este día especial que nos es como señal, además de ese anticipo profético de ese acontecimiento del reino del Mesías y de su segunda venida. Hoy nos habíamos apartado, nos habíamos consagrado para dedicarnos a el conocer, profundizar más en el recibir estas palabras, ¿bien? Y a la misma vez anunciar al mundo que le pertenecemos a él guardando este día especial. Aunque el día se acaba, bien, es ese ciclo que se cierra, pero que inicia uno nuevo para entrar en una dimensión mayor en el Padre Eterno. Él nos dejó estas convocatorias, ya lo estudiamos en las porciones de la Torá en este día, bien, lo recordamos, hicimos énfasis y ahora entramos en este nuevo ciclo que el Padre da. Bien, damos gracias al Padre Eterno porque su luz es mayor en este día, su luz es mayor en este día que se cierra. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, Creador del fuego y de las lumbreras. Te damos gracias, Padre Eterno, por esta luz que hoy es mayor en nosotros. Padre, te pedimos que no pueda apagarse, que pueda acrecentarse, que tu luz sea esa lámpara en nuestro camino, sea esa lumbrera en nuestro caminar, en nuestro transitar dentro de lo que tú nos has entregado, nos has encomendado, Señor, y hemos dispuesto nuestro corazón para servirte. Gracias te damos, Dios eterno, porque tú eres creador del fruto de la vid. Y en representación de ese vino, Padre eterno, que Yeshua habló y dijo, esta es mi sangre, bien, por la renovación del pacto, creemos de que esa sangre, a través de esa sangre nosotros fuimos comprados, o por el precio de esa sangre nosotros fuimos comprados y tenemos libre acceso a tu presencia. Recibimos identidad, recibimos esa libertad y recibimos ese perdón de los pecados, de las faltas que habíamos cometido, en los cuales éramos nosotros muertos, pero que ahora vinimos a vida y recibimos esa vida a través de la sangre del Mesías. Te damos gracias, Padre eterno, porque hace salir pan de la tierra, y ese pan que fue partido, que es el cuerpo, que representa el cuerpo del Mesías y que es partido, fue partido y molido en lugar nuestro, como nos enseña Isaías 53. Creemos en que nosotros también morimos con el Mesías, pero resucitamos con él para recibir en él la vida eterna, esa sanidad, esa legalidad conquistada por el Mesías, de esa luz divina en nosotros y de su cobertura, de su provisión a través de, así como él fue fiel con el pueblo, con nuestro pueblo en el desierto, así también creemos en que tenemos esa provisión sobre nuestras vidas, no solo de sanidad, sino también de los alimentos físicos que hoy verdaderamente necesitamos. Padre, creemos en que no solamente nosotros, sino también todas nuestras familias están bajo tu cobertura y tu provisión, donde nada les faltará, Padre eterno. Te damos gracias, bendito Dios, porque eres creador de las especies aromáticas, y el Shabbat se va, pero nos deja su aroma. Yeshua se fue, pero nos dejó su Ruach, bien, con el cual somos perfumados, somos ungidos cada día, cada semana más. Gracias, Padre eterno, porque a través de tu Ruach somos guiados a toda verdad, somos perfumados con tu perfume, somos entrenados, formados y capacitados cada día más en tus dones, en tus unciones,
en tus capacitaciones, bendito Dios, para nosotros cumplir a cabalidad y con todas las herramientas esa asignación que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y creemos que bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que pusiste, Señor, a través de tus palabras, tu nombre sobre nosotros para darnos esa identidad de pueblo, esa identidad de hijos que nos separa del resto de las naciones para ser ese pueblo especial que tú, con el que tú nos has llamado, nos has escogido, y así también, Señor, todos los que nos escuchan, y todos, no solo ellos, sino también toda su casa, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia hermosa, que hayan tenido un excelente Shabbat en familia, compartiendo, aprendiendo, instruyéndonos de la Torá. Queremos invitarles a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Telegram, y compartir con nosotros por ese medio, recibir también cada una de esas cositas que estamos compartiendo para cada uno de ustedes, que pueda suscribirse también en nuestro canal de YouTube. Y con esto finalizamos esta enseñanza, recordándoles también nuestra programación semanal. Los sábados a las 9 de la mañana tenemos el estudio de las Parashot. Tenemos también todos los días Proclamemos Juntos, los sábados y los domingos por nuestra página de Facebook, y de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube. Los martes, miércoles, jueves, 6 de la mañana, tenemos también por la página de Facebook el estudio de los Salmos. Así que les invitamos a que en cada uno de este tiempo, de estos espacios que tenemos para compartir con ustedes, pueda acompañarnos y recibir estas enseñanzas. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce su rostro sobre ti y su shalom te gobierne todos los días en todo tu camino. Amén. Les bendecimos, familia, y nos vemos en la próxima. Shalom, shalom para todos. Abrazo.